muy buenas tardes para todo el público que nos está viendo. Hoy día, como siempre, como todas nuestra tarde, es una tarde especial, pues tenemos un invitado de lujo. Y sin antes recordarles a todo el público que nos está viendo que este programa se transmite por el canal de televisión Bache TV, por la Coordinadora Republicana, por la Abeja y por supuesto por mis redes sociales. Eh, bueno, tal como lo hemos anunciado, tenemos al ex congresista, al ex vicepresidente del gobierno de Ollanta Humala, al doctor Omar Chejade, para que nos pueda comentar todo lo último con respecto a la coyuntura política, porque es lamentable que un expresidente de la República esté sentenciado por corrupción. Y qué mejor que él nos pueda comentar todo con respecto a estos temas. Eh, a ver, doctor Chejade, le damos las gracias por estar aquí, por su tiempo. A ver, esta sentencia contra el ex mandatario, si bien es cierto, mucha de su defensa ha alegado de que no hay nada de malo que se pueda financiar a los partidos políticos, si bien es cierto, eso es legal, pero la justicia peruana ha podido comprobar que este dinero ha sido utilizado de manera ilícitamente, de manera ilegal, en la cual se ha mal utilizado este dinero. Se ha comprobado también que se han entregado fajos de billetes a estas personas, en la cual se ha podido comprobar que ha habido un lavado de activos. ¿Y qué nos podría comentar con respecto a esto, autor? Encantado, Cristian, estar en el programa de ustedes. Es un honor. Estimado Somar, era muy importante tenerlo esta semana, ese doctor, sobre todo usted, ¿no? Que pese a que usted ha sido un invitado del partido nacionalista, usted ha sido vicepresidente de este gobierno, o sea, que ha apreciado lamentablemente, y qué mejor que usted nos pueda comentar con respecto con todo esto, ese doctor. A ver, si bien es cierto, la sentencia contra el expresidente Humala, si bien es cierto, no hay nada de malo que se pueda aportar, tiene que ser nada de malo, pero lo que ha pasado aquí, para que los jóvenes que nos están viendo puedan entender, es que ese dinero se ha mal utilizado, se ha dado fajos de billetes por lo bajo, y por supuesto ha habido muchos actos de corrupción con los aportes ilícitos, en la cual se ha comprobado que ha habido lavado de activos. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor? Mira, no hay que confundir el delito de financiamiento ilegal, que es un delito de campaña, que es un delito efectivamente que se tipifica a posteriori del 2006 o 2011, con el delito de lavado de activos, que no es un delito autónomo, es un delito, como ustedes bien saben, que necesita ser alimentado por un delito fuente, por un delito origen. Hay todo un listado en el Código Penal que para que exista o se concrete el delito o se consume el delito de lavado de activos, tiene que estar alimentado con un delito fuente, que son varios: tráfico de drogas, terrorismo, proxenetismo, fraude en la administración de personas jurídicas, corrupción de funcionarios, por ejemplo, delito de corrupción, etcétera. Y en este caso era obvio que el delito de lavado de activos, del cual ha sido condenado Ollanta Humala, Nadine Heredia, el hermano de Nadine, Rocío Calderón, la mejor amiga de Nadine, que le brindaba tarjetas de créditos adicionales, la madre de Nadine, etcétera, etcétera, eran dineros, o sea, dinero de procedencia ilícita, dinero de procedencia ilegal, en este caso dinero de la corrupción, porque eran dineros primero del Estado venezolano en 2006 y luego del gobierno brasileño en 2011, que se convertían, se blanqueaban a través de empresas brasileñas, como por ejemplo Odebrecht, entre otras, ¿no? Así que yo creo que la resolución contra Ollantumala y Nadine Heredia, nos guste o no,
no me alegra la cárcel para nadie, yo soy abogado defensor y sé que la cárcel es hasta humillante, pero es una sentencia justa, ¿no? Es la consecuencia de los malos actos ilícitos cometidos por la pareja Ollanta Nadine Heredia, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, ¿usted cómo considera accionar? Si bien es cierto, usted mencionó de que es el abogado de esta defensa del expresidente, había mentido, ya que dijo que la ex era dama, había estado en en clínica, iba a seguir esta sentencia por en vía Zoom. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Mira, es una farsa, otra mentira más de Nadine Heredia. Ella ha huido del Perú como una vil delincuente, fugada. Es una fuga técnica, ¿no? El hecho de meterse en una embajada amiga de sus compinches Lula da Silva, que es el presidente de Brasil, es una fuga técnica, ¿no? Una fuga técnica. Así que ella sabía perfectamente que iba a ser condenada porque la lectura de la sentencia la escucha protegida desde el interior de la Embajada de Brasil. Ella ya había coordinado con el presidente Lula da Silva para su asilo político. Era solamente un tema de esperar que se confirme la sentencia condenatoria en contra de ella para poder, con la complicidad del presidente de Brasil, Lula da Silva, su eterno compinche en fechorías, en otorgarle asilo político, cosa que así sucedió, ¿no? Mucha gente se dirá, ¿y por qué Ollanta Humala no se asiló también en la Embajada de Brasil y huyó? Probablemente porque el gobierno brasileño lo pensó dos veces, pensó que si Ollanta Humala también hubiera estado asilado junto con su esposa, el escándalo hubiera sido múltiple, incluso en el Congreso brasileño, y prefirieron sacrificar a uno, a Ollanta Humala, en beneficio de su esposa, ¿no? De Nadine Heredia, porque era más fácil darle el asilo a Nadine, que no ha sido funcionaria pública, que darle también asilo político a un expresidente, ¿no? Hubiera sido el escándalo mayor. Así que esa conducta denota complicidad, cobardía, bajeza por parte de la ex primera dama. Y el día de hoy habría que preguntarle a Nadine si es tan difícil ponerse a derecho, ¿no? Si es tan difícil Como ponerse a el derecho. famoso protesto. Yo creo que la justicia eh, mundial, las tenazas de la justicia mundial, en algún momento la van a detener y en algún momento la traerán a comparecer ante la Corte y ante los penales del Perú, ¿no? Claro, excelente comentario el que usted nos ha dado de que si Humala hubiera sido asilado, pues obviamente no se lo hubieran dado, ¿no? Excelente. Ahora también, bueno, todavía falta una segunda O a lo sentencia. mejor, perdóname, Cristian, o a lo mejor le hubieran dado el asilo también a Ollanta, pero el Más pasivo que iba a segunda. tener Lula iba a ser mucho mayor, ¿no? Es decir, el escándalo internacional de asilar también a un presidente prófugo iba a ser mucho mundial, mucho peor. Por eso es que los brasileños inteligentes para las fechorías, este gobierno, quiero decir, de Lula, del Partido de los Trabajadores, inventaron el tema del asilo humanitario. Ellos, si te das cuenta, el gobierno brasileño, el canciller y el abogado de la señora Nadine Heredia, el abogado brasileño, en ningún momento hablan de persecución política ni que se vive una dictadura en el Perú, porque no quieren pelearse con el Perú, no quieren tener una relación tensa entre la Cancillería peruana y brasileña. Ellos alegan de que le han dado el asilo político a Nadine Heredia no porque sea una perseguida política, sino por razones humanitarias, porque dicen de que ella quedaría sola y que sus hijos, que también está asilado, el menor de edad de 14 años, se quedaría en abandono. Y por ese tema humanitario inventan que la señora Heredia está con un collarín, mal de la cervical, mal de la columna, y que por un tema de enfermedad, de un tema humanitario, le están dando el asilo, ¿no? Toda una estrategia urdida entre la prófuga Nadine Heredia y el gobierno brasileño. Claro, ahora usted como bien lo menciona, no hubiera sido un escándalo internacional mucho más fuerte. Ahora, bueno, todavía falta una segunda sentencia. ¿Usted cree que, bueno, la defensa de Humala ha apelado para que le puedan soltar de esta, ¿no? de esa sentencia? Pero yo dudo mucho que un juez quiera darla, a pesar de que la esposa de uno de los delincuentes implicados jugó de esta manera delincuencial.
¿Usted lo considera así, eso también? Mira, lo que pasa, Cristian, es que eh, toda estrategia como esta tan bien urdida entre el gobierno brasileño y Nadine Heredia tiene sus bemoles, ¿no? Es como la famosa táctica del ex entrenador, que hablaba el ex entrenador de fútbol Didi, ¿no? Cuando entrenaba de Brasil, cuando entrenaba al Perú, ¿no? Él decía que la famosa estrategia de la sábana corta, ¿no? Si tú te tapas la cara con una sábana corta, te desabriga los pies. Y si te abrigas los pies, te desabrigas la cara, el rostro. Él se refería a que si tú atacas mucho en su equipo, te desabrigas en defensa y si eres muy defensivo, no tienes gol, no puedes atacar. En el caso de Ollanta y Nadine, si bien ha habido una buena estrategia, digamos, maléfica por parte de Nadine y Lula de Brasil para tener una coartada y poder escapar y ser prófugo de la justicia de Perú y no la atrapen, y protegerla y blindarla, al mismo tiempo, la sábana corta te dice de que esa estrategia puede funcionar bien para ella, pero para el marido, para Ollanta Humala, funciona mucho peor, funciona muy mal, porque ningún juez en su sano juicio va a querer darle la libertad a Ollanta, porque ya habría el riesgo profundo de que Ollanta también se asile en la embajada de Brasil o en otra embajada que le pudieran dar el asilo, porque ya el mejor ejemplo es su esposa, ¿no? Además con mentiras, porque cuando se inicia la audiencia, como tú bien has dicho, Cristian, dijeron que estaba enferma, que estaba en la clínica, que iba a seguir la audiencia por Zoom, por vía virtual. Y fue una mentira, ¿no? Una mentira a la que se prestaron los abogados defensores, entre ellos Wilfredo Pedraza, asesor legal en el gobierno de Humala y ministro del Interior también, y ahora su abogado defensor y que deberían ser castigados en la Comisión de Ética del Colegio de Abogados por mentirle a los jueces, al Poder Judicial y al país. Dicho esto, yo estoy convencido que la Corte Superior de Lima, la Sala Superior y la Suprema, si es que llega la incasación a la Suprema, va a confirmar la sentencia de primera instancia. No sé si otra vez los 15 años o 10 o 12, pero que se va a confirmar la sentencia condenatoria, no me cabe la menor duda. Pero además, Cristian, creo que todos debemos saber que no solamente tienen ellos este tema, este caso de el financiamiento ilegal de partidos políticos, ¿no? De las campañas de los 3 millones de dólares, sino que también ambos tienen dos juicios muy complicados, que es peor que este que acaba de terminar en primera instancia, que es el Club de la Construcción y el Gasoducto Sur, donde las pruebas son muy abundantes en contra de ellos, ¿no? Lamentablemente, lo que yo sí lamento es que diversos constitucionalistas empiezan a defender, ¿no? Para no darle el pie a los caviares, ¿no? Lo del vino, ¿no? Ya. E incluso ha sido un escándalo internacional eso de tal forma que en el Congreso de Brasil hay 20 mociones, hay pedidos de Sí, información, sí, citaciones. sí, El sí, sí, Senado, por así citó a los sí, mismos sí, sí, sí. cancilleres de la sigla, ¿no? Entonces, Mira, eso es lo que está pasando. lamentablemente este Congreso, que es paupérrimo, hablo del Perú, es el Congreso que blinda y de alguna manera protege a Dina Boluarte. No porque les caiga en gracia a Dina Boluarte, sino porque si cae Dina, cae también en el Congreso y tienen que adelantar elecciones, ¿no? Probablemente si la quieren censurar o vacar, será pues el último año, dentro de 6 meses más, en la que por constitución ya no pueda el presidente cerrar el Congreso ni adelantar elecciones, porque además ya están convocadas. Pero ahorita me parece que no lo van a hacer. Dina cogobierna con el Congreso de la República del Perú y es hasta cierto punto vergonzoso porque el Congreso de la República debe ser el equilibrio de poderes, no para obstruir al Poder Ejecutivo y hacerle la vida imposible, no, tampoco, pero sí para fiscalizar y hacer labor de control político de la gestión que hacen los ministros y el Poder Ejecutivo liderado por el jefe de Estado. Dicho esto, Cristian, amigos, eh, yo creo que, y en eso tengo que ser muy objetivo, más allá de cualquier sentimiento personal
o del ambiente que podemos vivir nosotros, o político, que una vez que esto está dentro de los tratados internacionales, lo que voy a decir, está dentro de nuestra constitución política y de los convenios que los países, entre ellos el Perú, ha firmado en materia internacional, si el país asilante, en este caso Brasil, en este caso concreto Brasil, si el país asilante que ha recibido un pedido de asilo político por parte de un prófugo o de una persona, como en este caso Nadine, acepta el pedido y otorga un asilo político al solicitante, el país territorial, en este caso el Perú, está en la obligación de otorgarle el salvoconducto al asilado, ¿no? Ya en ese aspecto yo no tengo pelos en la lengua en decirte que la Cancillería peruana hizo bien en otorgarle el salvoconducto, porque si no, nos hubiéramos metido en un problema diplomático. El año 92, cuando Alan García era un perseguido de Fujimori, Fujimori dio el golpe de Estado del 5 de abril del año 92, el señor García se asiló en la Embajada de Colombia eh, y, y a pesar que Fujimori no le quería dejar salir de esa embajada, él tuvo que aceptar darle salvoconducto a Alan García básicamente porque ya Colombia le había dado el asilo político, ¿no? Si no, acontecería lo que sucedió con Aya de la Torre, el año 50, ¿no? Cuando sucedió algo parecido, un golpe de Estado de Odría, y luego de ese golpe de Estado, Odría no le quiso dar salvoconducto a Aya de la Torre, estando en la Embajada de Colombia, a pesar que Colombia le había otorgado el asilo político a Aya. Y en ese aspecto, era otras épocas, era una época de dictadura férrea, no había tantos tratados internacionales. Colombia y Perú tuvieron que limar un diferendo jurídico internacional en la Corte de La Haya. Y finalmente Colombia ganó ese diferendo. Y después de 5 años, el gobierno de Odría, contra su voluntad, tuvo que otorgar un salvoconducto ahí a la torre para que esté ya en territorio colombiano. Así que el salvoconducto es algo natural. Hay mucha gente que por ignorancia dice, no, ¿por qué Dina le otorgó el salvoconducto a la señora Heredia? No, sí, está en la obligación de otorgar el salvoconducto. El gran problema es por qué Brasil le otorgó. No le correspondía otorgar un asilo político a Nadine Heredia porque no era ninguna perseguida política, ¿no? Es un tema bastante escandaloso y la única explicación, digamos, tibia que dio el gobierno brasileño para obviar el tema político, porque si decía que era una persecución política, era pelearse con el Perú. Era un tema tan delicado que ellos han tenido que decir que no era por un tema de persecución política, sino por un tema de humanidad, de derecho humanitario, porque la señora estaba enferma, ¿no? Cosa que es mentira, ¿no? Ahora, es muy importante lo que ustedes nos han narrado en cuanto a la historia de que puedan salir de todo el país, ¿no? Como el caso de Alan García y como el caso de Aya de la Torre. Ahora, ¿usted considera que este gobierno actual es un gobierno humanista? Porque recordemos que tiene ministros que han sido parte de ese gobierno como tal, No, ¿no? no, 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 no. No, mira, el humanismo ya desapareció como doctrina, el partido político nacionalista está liquidado. Ollanta ni siquiera ha hecho esfuerzos para revivir o reactivar el partido nacionalista. El ollantismo o nadinismo, como quieras tú decirle, no existe. Ambos están en apuros, uno en prisión y va a estar muchos años en prisión, Ollanta, y además con otros juicios que le vienen siguiendo, como el Club de la Construcción, el Acueducto Sur, etcétera. Y no tiene ningún futuro, ¿no? Y en el caso, cuando tú dices si está en el gobierno, lo que sucede es que muchos humanistas como Alberto Otárola, Maurate en el Ministerio de Trabajo, en fin, varios, o algunos, se han reciclado, ¿no? Y al reciclarse han recibido la invitación de Dina Boluarte para pertenecer a este gobierno. No son muchos, en verdad, son algunos, pero yo no diría que, que, que son parte del gobierno, simplemente son personajes que estuvieron como aves de paso en el gobierno de Ollanta
y ahora se han reciclado con Dina y después se reciclarán cambiando de camisetas, cuando no en otro gobierno. Así que yo no creo que haya eso, ¿no? Exacto, doctor, exacto. Bueno, no lo consideraríamos como tal, ¿no? Bueno, ahora, bueno, cuando anunciamos que usted iba a estar ahora con nosotros, algunos jóvenes dejaron sus dudas, ¿no? Sus preguntas. Ahora, una de las cosas que ustedes hicieron de que, ¿cómo es posible que habiendo sido de ese gobierno le tire más leña al fuego, ¿no? Porque el caso, por ejemplo, de Mueller, Mueller, ¿no? Por ejemplo, para mencionando a Alan García, Los Salgado, ¿no? Cuarta Chávez de tienen con Fujimori, incluso Cheput, habiéndose se preparado de Alejandro Toledo, no habla mal de él, y dicen de que usted habla mal de quien fue la persona que lo llevó a ser quien es usted. ¿Qué respondería a estas personas que dicen eso? Y yo respondería que mi lealtad no es a la persona, ¿no? No es a la persona que me llevó como candidato, ¿no? Porque creo que además Ollanta ganaba más conmigo que yo con Ollanta, en todo caso, ¿no? Yo respondería que mi lealtad es con mis electores, ¿no? Con la nación, con mi país. Y si la persona de la que yo fui amigo, cercano, abogado incluso, ha delinquido, le ha mentido al país y ha estafado a los peruanos, y ha hecho barbaridades y media con su esposa, yo no me puedo quedar callado, ¿no? Más bien sería desleal no solo con mis electores, sino con mi país, que me eligió en dos oportunidades como congresista o vicepresidente, decirle o tapar cosas como hace mucha gente, ¿no? Yo soy amigo de mis amigos, pero como decía Platón, soy más amigo de la verdad y de la justicia. Así que amicus Platus, amicus veritas, decía Aristóteles, ¿no? Sobre Platón, ¿no? Es decir, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Así que yo no voy a tapar a personas que por más que hayan sido cercanas a mí, han delinquido, han estafado al país y han traicionado a todo un proyecto, ¿no? Como además lo traicionaron la pareja Humala Heredia, ¿no? Ahora, ella para ir cerrando, porque no más le queremos quitar más de su tiempo, autor, normalmente otro de los jóvenes que nos ven y dejan los chicos de sus dudas, pero qué tan eso de cierto es que Nadine manejaba el país? Sí. Usted nos podría comentar eso porque es muy importante para que no haya un mal Mira, precedente. el año 2016, mi último año de congresista, yo, porque además mucha gente puede pensar que yo he criticado a los dos después que terminó el gobierno, y cosa que no es verdad, ¿no? Yo, me peleo con los dos un año antes que acabe el gobierno y paso a ser opositor de ellos sin pasarme a ningún partido político, desde mi curul solo, paso a pelearme con ellos y a criticarlos y a oponerme a ellos, faltando un año para que acabe el gobierno de Humala, ¿no? Tanto es así que yo denuncio varios hechos ilícitos, ¿no? La muerte de Emerson Fanzavi, este muchacho que trabajaba con ellos y que fue asesinado por orden de Palacio de Gobierno por el tema de las agendas, porque pensaban de que él era o había ocultado las agendas o las había llevado. Las agendas que finalmente fueron una prueba importante para condenar a Ollanta y Nadine por el lavado de activos, pero además una serie de corruptelas que habían en el gobierno, pero además porque Nadine estaba usurpando funciones del presidente de la República. Y ese año, el 2016, ya alejado de la pareja que gobernaba en ese momento, yo publico un libro que se llama La Gran Usurpación. Lo publico siendo congresista todavía y él presidente. Y ese libro fue el más vendido, fue un bestseller. Fue el más vendido en librerías y en piratas, ¿no? Este, Se vendieron más de 100.000 libros, si contamos los piratas, o muchísimo más en todo el país. Y cuento la usurpación de funciones de Nadine Heredia con el beneplácito de su esposo Humala, ¿no? De Ollanta. Ella era la que nombraba y sacaba ministros, la que nombraba y sacaba embajadores, la que en puestos públicos importantes colocaba agentes para poder enriquecerse a costa del erario nacional, ¿no? Ella era la que dirigía la diplomacia peruana, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Economía desde un comienzo, el Ministerio de Salud, etcétera, ¿no? Usurpando funciones, cosa que es ilegal, ¿no? Así que bueno, tendría mucho que contar, pero el poder detrás del trono era Nadine Heredia, porque además veía en su marido, el presidente de la República, una persona débil, una persona insegura, y que como bien lo dijo Jorge Barata en sus declaraciones de colaboración eficaz, eh, decía, yo conversaba en los temas delictivos para dar plata, ¿no? Decía, yo conversaba directamente con la primera dama, con Nadine Heredia, porque ella sabía más de la cosa pública, ella estaba más enterada de la administración pública, más que el presidente que a veces no conocía los detalles de lo que eran los ministerios o la administración. Más hábil era su esposa, ¿no? Lo que denota, lo que demuestra la usurpación de funciones de Nadine Heredia, ¿no? Exacto, doctor. Bueno, doctor, muy bien, le damos muchísimas gracias por su No, a tiempo ustedes, y por supuesto encantado. siempre ha sido un gusto, de verdad, muchísimas gracias. Y por supuesto esperemos tenerlo eso de vuelta cuando usted quiera. Encantadísimo, Cristian. Listo, Encantado de doctor. estar en su programa y es todo un honor. Mil gracias y bendiciones. Listo, doctor. Listo, no. Cuídate, chao. Salud.